Amén. No somos fetichistas, no ponemos nuestra fe en las cosas, ni es nuestra fe la que nos salva. El objeto de nuestra fe se llama Jesucristo. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es por eso que nosotros, sin tener que hablar en contra de nadie, aunque tenemos que exponer la verdad y dejar expuesta la mentira, nosotros no ponemos las cosas en ningún fetiche. No hay ningún fetiche, no es una cruz, no es un Cristo de la cruz, no es un corazón abierto, no es un elixir milagroso, no es el vaso de agua, no es el camino de la sal, no es el manto mágico, no es ni siquiera la iglesia. Jesucristo es el único camino a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Puede decir amén? Nadie va al Padre si no es por mí, y no es mi fe, que eso es justamente lo que los muchachos brasileros hacen. Si usted cree, y entonces es tener fe en lo que sea. No es su fe la que salva, es el objeto de la fe, es Jesucristo el objeto de la fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso es lo que hace la esencia de la fe cristiana evangélica. Eso es lo que hace a nuestra común salvación. Eso es lo que hace que mantengamos fijo nuestro rumbo y mantengamos nuestro corazón puesto en lo que Dios nos ha dejado a través de la palabra de Dios, enseñándonos el camino verdadero que solo lo encontramos en la Biblia, la inerrante palabra de Dios. ¿Puede decir amén? Y es entonces, me fui de tema, pero lo tenía que decir. Yo le hablé de las piedras. Yo estuve en San Luis y encontré un mensaje escondido en las piedras para las personas que vienen por primera vez o la primera vez que escuchan, aunque hay algunos viejos que vienen por primera vez. Bueno, no quiero decir quién, pero bueno. Pero si usted viene por primera vez hoy al culto después de ya varias semanas, yo encontré un mensaje escondido en las piedras. Si quiere, délo vuelta, fíjese. Pero en definitiva, el mensaje al que yo les estuve hablando ya el domingo pasado tiene que ver con que para poder avanzar y terminar con el mensaje, tiene que ver con esas piedras. Mientras estaba descansando y disfrutando, vi algunas cosas que me llamaron la atención y encontré realmente un mensaje. Una de esas piedras, la piedra más grande, la que ve parado, es una piedra que saqué del cerro, allí del cerro de los Comechingones, que tiene una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Allí saqué una piedra del cerro y esa piedra es una piedra sacada directamente del cerro. Usted la ve, es puntiaguda. Es multifacética, es grande y es áspera, es muy áspera. Si mi nieta el otro día estaba embromando porque la llevé a Varela para predicar, una de mis nietas estaba embromando en la camioneta con las piedras, así que se le agarró la piedra, se le cayó y se pegó un regio golpe y se le salió un pedazo, ¿no es cierto? Porque la piedra es áspera y tiene bordes filosos. Pero después usted va a ver, hay 2 o 3 que tienen esas características, pero después va a haber 2 piedras, las más largas, que son lisas. Esas las saqué de en medio del arroyo, ¿no? Y otras que son medias redondas. Ese es el trato y a lo que yo iba, o el fin del mensaje escondido en las piedras, tiene que ver con lo que Dios trató con nosotros el año pasado. El año pasado Dios trató con cada una de nuestras vidas. Las circunstancias de la vida, las cosas vividas, los dolores sufridos, los problemas enfrentados, las enfermedades que recibimos, las malas noticias que tuvimos, los roces que tuvimos uno con el otro, los problemas dentro de la familia, los problemas matrimoniales, las cosas que nos desagradaron. En realidad cada una de esas cosas forman parte de una
forman parte del proceso de Dios, en el trato de Dios con cada uno de nosotros. Cada una de las cosas que vivimos, cada una de las cosas que pasamos, cada una de las situaciones que hemos enfrentado, muchas veces desnudan necesidades, muchas veces desnudan carencias, muchas otras veces desnudan problemas en nuestro carácter, hábitos que no son correctos, situaciones que no son las que tienen que ser, y entonces nos damos cuenta de las carencias que tenemos. Dios trató con nosotros a lo largo del 2018, ¿puede ser? Dios trató con nosotros. Algunas de esas cosas que Dios trató con nosotros, el fruto lo tenemos en los hermanos que han llegado, en nuestros Saulos de Tarso que han llegado. Alguien que volvió el año pasado dijo: yo no sé qué pasó, pero tomé una mala decisión y me encontré en una circunstancia que no quería, y ahí el Señor trató conmigo y me hizo reflexionar que tenía que volver. Una cuestión laboral, una cuestión de su situación personal, una situación en un momento de la vida donde uno con cierta cantidad de años no puede conseguir trabajo tan fácilmente, y donde se da cuenta de que las incertidumbres del mañana y las inseguridades de la vida y las posibilidades de los pronósticos que a veces nosotros manejamos no son los que nosotros podemos, y entonces esas situaciones, en este caso, lo llevó a Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios, cuando habla o cuando Dios trata, así como las piedras son tratadas en el río, así Dios trata con nuestras vidas. Es el agua también, mire, que no es el agua. El agua solamente no hace nada. Sí, cuando el agua cae de una manera constante y fija a lo largo del tiempo, produce un desgaste. Pero cuando hablaba de estas piedras, precisamente, son piedras sacadas del lecho de un arroyo, del cerro. Esas piedras muchas veces, cuando la corriente es muy fuerte, vienen cayendo de arriba y se golpean las unas con las otras y estallan algunas, otras van perdiendo sus aristas, ¿no? Porque a veces el trato de Dios con nosotros es que pasan cosas que chocamos y nos duelen. Chocamos a veces, ¿no? ¿Sí? Chocamos el marido con la mujer, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, choca el marido con la mujer, choca la mujer con el marido, chocan los hijos con los padres, chocan los padres con los hijos, choca la suegra con el suegro, chocan los cuñados, ¿no es cierto? Y a veces en esos choques hay problemas, ¿no? Esos choques a veces terminan con la ambulancia, pero bueno. Pero en esos choques, en esos golpes, se van puliendo las aristas. Van saliendo pedazos de nuestra vida. Y esas piedras que son lisas, es a través de la corriente y a través de que la corriente va trayendo otros pedazos de piedra más chiquitos, arenilla, limo, que va siendo como si fuera una lija. Una lija que va puliendo y puliendo y puliendo, y que termina desgastando esas aristas que cortan, que dañan y que lastiman, porque a veces nos han lastimado y otras veces nosotros hemos lastimado, ¿o no? La Biblia dice, hay palabras que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿sí? Quiere decir que a veces hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman, hay palabras que dañan. La Biblia dice que Dios abomina 7 cosas. Dentro de una de las cosas que Dios abomina es el que crea sospechas entre los hermanos. Es el que habla de otro, es el que murmura de otro, es el que dice cosas de otro. Justamente porque Dios está tratando con nosotros y está puliéndonos para que nosotros, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de las situaciones? ¿Cuál es el fin de estas cosas? ¿Cuál es el fin del trato de Dios con nosotros? Y esa es la segunda parte de lo que quiero hablar. El trato de Dios y el tratar de Dios con nosotros es llevarnos a que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dios se ha propuesto hacer algo con nosotros. Dios, cuando lo llamó, Dios cuando me llamó, primero me llamó para salvación. Amén.
Amén. Usted primero fue llamado para ser salvo. La Biblia dice, nos llama y el llamado de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida y lo primero que Dios hace es llamarnos para salvación. Pero luego de que nos llamó para salvación, y esto también lo vimos, fue un mensaje que di, luego de que Dios nos llama para salvación, Dios empieza a tratar con nosotros para que nosotros podamos llegar al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Dios tiene un propósito con su vida. Amén. Dios tiene un propósito con su vida. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios se propuso algo con usted y Dios va a ir trabajando en nosotros para que nosotros lleguemos, una vez que somos salvos, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que estamos en el camino de Dios, comience ese proceso, ese trato de Dios para que nosotros podamos estar preparados para aquello a lo que Dios nos ha llamado. Dios tiene un plan y quiere cumplir ese plan con nosotros. Entonces, comienzo con la segunda parte. Porque tenemos que establecer algún principio, hermanos. El principio, hay un principio que tenemos que entender, que esta nuestra vida, en esta nueva vida, es lo que dice la Biblia. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas y todas son hechas. Esta es la novedad de vida a la que Dios nos ha llamado. Esta es la vida nueva que ahora tenemos en el camino de Dios. No es lo mismo que antes. No es lo mismo que cuando estábamos afuera, cuando decíamos que estábamos en el mundo, porque cuando hablamos de estar en el mundo, hablamos de estar en un sistema de pensamiento, en una manera de comportarnos, en una manera de vivir que es totalmente distinta. Al principio del culto, nuestra hermana hablaba que la demanda de Dios, hablando el apóstol Pedro, por boca de Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir, de modo que esta novedad de vida, todo lo viejo, las formas, los costumbres, los hábitos, las maneras, mucho más nuestros defectos y pecados, vicios, quedan afuera de esta vida a la que Dios nos llamó privilegiadamente. No podemos decir ninguno de nosotros, porque a veces alguno dice: ay, a este lo único que le faltaba era el evangelio. Mentira. No existe una sola persona a la que podamos decir que lo único que le faltaba era el evangelio, porque si le faltaba el evangelio, le faltaban todas las cosas. ¿Puede decir amén? Si le faltaba el evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, le faltaban todas las cosas. ¿Por qué? Porque existe algo que la Biblia llama la depravación del ser humano. Y cuando hablamos de la depravación del ser humano, hablamos de que no de que el hombre puede llegar a ser tan malo como en el extremo que pudiera serlo, sino que el hombre por sí mismo no se puede salvar, y en sí mismo no tiene nada que lo ayude a salvarse o a buscar la salvación. Todo lo que tiene está ajeno, alejado de Dios, por causa de que está muerto en sus delitos y pecados. Y entonces el profeta Jeremías, en el capítulo 13 y el versículo 23, dice algo que me llamó mucho la atención, y dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es imposible. ¿Cómo el hombre puede dejar de hacer el mal que está metido o enraizado adentro de su corazón, si no empieza a vivir esta vida nueva a la que Dios les ha llamado? Porque por naturaleza solos no podemos. Y hemos encontrado justamente que ahora hemos vuelto o hemos conocido al Señor,
Y esto nos ayuda a entender que hay una primer necesidad, y la primer necesidad que todos nosotros tenemos es aprender. ¿Cuál es la primer necesidad? No me gusta hacer repetir, me parece medio... Pero, ¿cuál es la primer necesidad que todos tenemos? Aprender. La primera necesidad que tenemos es la de aprender. El Señor busca a 12 que lo siguieran, 12 que estuvieran con Él. Desciende del monte después de haber estado toda la noche orando y llamó así a los que Él quiso. Entre ellos estaba gente como usted y como yo. Ninguno de los elegidos era la mejor de las personas, ninguno de los elegidos eran personas totalmente acabadas en el sentido de la perfección que se necesitaba para poder ser el verdadero discípulo del Señor Jesús. Pero el Señor los toma consigo y los lleva consigo, duermen con Él, comen con Él. El Señor tiene una casa de puertas abiertas y donde el Señor va, el Señor los lleva a cada uno de ellos. Él camina adelante como los filósofos griegos y atrás están los discípulos, que en realidad discípulo es la palabra griega matetes, que significa aprendiz. Alguien que está siendo un modelo para ellos y ellos dejando o queriendo aprender una combinación necesaria. Porque no solamente el Señor está enseñando, yo tengo que querer aprender. Amén. Una cualidad indispensable en la vida nuestra, la necesidad y el deseo de aprender. La enseñabilidad tan necesaria dentro del discípulo del Señor Jesús. La enseñabilidad tan necesaria dentro de la humildad que tenemos que tener los que somos padres, los que somos esposos, los que somos pastores, los que somos líderes, los que estamos en la música, los que somos tíos, los que somos abuelos. Tenemos la necesidad de aprender porque no sabemos todas las cosas. Amén. A veces se dice, si hubiera una escuela para padres, ¿no? Si hubiera una escuela para padres, si hubiera una escuela para maridos y para mujeres antes de que sea marido y mujer. Antes de que sea marido y mujer. Pero ellos tenían la necesidad de aprender y lo siguieron al Señor como discípulos, como aprendices, teniendo como premisa la necesidad de aprender. Porque en esta vida nueva no lo sabemos todo. Y el trato de Dios con nosotros es para moldearnos, es para sacar las asperezas, es para sacar las imperfecciones, es para prepararnos, para que no choquemos y para que no seamos ásperos y para que no cortemos y para que no lastimemos y para que estemos preparados de acuerdo al modelo que Dios tiene y el propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Puede decir amén? Y entonces, algo que me queda para el año, la necesidad de mirar la epístola del apóstol Pablo, una de las cartas pastorales. Y entonces, si bien todos nosotros estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, yo no sé usted, pero uno, con los años que uno tiene, con mis 59 años, uno sigue aprendiendo todos los días. Uno todos los días está necesitando saber algo más, investigando algo más, necesitando aprender algo más, porque con lo que uno ha logrado o ha llegado hasta acá no alcanza. Son más las cosas que no sé que las cosas que sé. Son más las preguntas que tengo que las respuestas que puedo dar. Y entonces necesito primero acercarme a Dios con humildad para poder decirle que me enseñe lo necesario para ser el pastor que debo ser, que me enseñe lo necesario para ser el esposo que tengo que ser, para ser el padre que tengo que ser, el abuelo que tengo que ser y el pastor que debo ser para cada uno de los hermanos de la iglesia. Y entonces, aunque vamos aprendiendo a lo largo de la vida, gradualmente vamos creciendo. Y esto va haciéndonos aptos, o preparados, o capacitados, o equipados para la tarea que Dios nos ha designado como miembros dentro del cuerpo de Cristo. Porque estamos aprendiendo, pero mientras lecciones vamos aprendiendo o lecciones hemos aprendido, eso nos llevan a un escalón mayor, a un nivel diferente, a una preparación más adecuada para lo que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que Pablo habla
Me encanta y quiero a lo largo del año estudiarla, porque hoy alumbró. Pablo, la primera y la segunda de Timoteo alumbraron los ojos de mi entendimiento. Luz salió de la Biblia, y no porque haya salido luz, sino porque entró una luz nueva. Y digo, esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que mirar con mayor atención, porque acá encuentro los principios para enseñar. ¿Y qué tengo yo que aprender para ser lo que debo ser como un pastor y como un hombre de Dios? Son los principios que tengo que enseñar a los que quieren mañana, y mañana van a ser los pastores de la iglesia y misioneros y hombres y mujeres de Dios. Son los principios que Dios me dejó a través de su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo, la carta pastoral por excelencia, habla en el capítulo 3, versículo 14 a 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿En lo que has? ¿En lo que has qué? En lo que has aprendido. Primero el hombre tiene que aprender. No se puede enseñar si primero no se aprendió. Muy sencillo. No se puede enseñar si primero no se aprendió. Y Pablo, carta pastoral, hombre que está por partir, por terminar sus días, está dejando lo mejor de él a este hombre que es su hijo espiritual, verdadero hijo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién era el modelo de Timoteo? ¿Quién era? Pablo. Sabiendo de quién has aprendido. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura. Lo primero que nos enseña la escritura, porque dentro del proceso que tenemos de aprendizaje, antes la calle era la escuela, ¿no? Dicen que la calle es una universidad. Ustedes vieron que el que tiene calle sabe de la vida, ¿o no? ¿Sí o no? No tenga miedo de contestar. ¿Sí o no? El que tiene calle sabe de la vida, pero sabe de la vida con todas sus mañas, sabe de la vida con todos sus trucos, sabe conocer a las personas y sabe según la cara de las personas cuánto le va a cobrar, ¿o no? Los que tienen oficio. A ver, los mecánicos. De acuerdo a la cara le vas a cobrar. Yo le digo porque tuve taller toda la vida con mi viejo, y mi viejo es un hombre de afuera. Y uno se da cuenta de que la calle te enseña, pero la calle no te enseña. Te enseña todas las cosas para ser vivo. ¿Sí o no? Te enseña las calles, te enseñan las cosas para ser vivo, para que no te pasen como alambre caído, para que ganes ventaja sobre los demás, para que no te duerman. Cocodrilo que se duerme, ¿cómo lo sabe? Cocodrilo que se duerme es cartera. No te dejes gritar, porque si te dejas gritar te pasan por arriba. Tenés que gritar primero. La mejor defensa es el ataque. Y podríamos estar toda la noche hablando de todas esas vivezas o sabiduría casi porteña, le podríamos decir, que nos hablan de una
universidad que tiene la calle y que faculta a las personas para no ser menos que nadie y para poder aprovechar de las situaciones y las situaciones según el mundo. Amén. Porque no es según Dios, es según el mundo. ¿Sí o no? Es según los principios y valores de afuera. Es según los valores y principios que tiene la calle. Pero Pablo le habla a Timoteo y dice que la Escritura es inspirada por Dios y que es útil primero para enseñar. Es la instrucción que da la palabra de Dios para la información, para la función y la información. Todo lo que yo necesito para mi instrucción dentro de lo que Dios quiere para mi vida, lo encuentro en la palabra de Dios. La Biblia habla de todo el consejo de Dios, así como cuando hablé con Linda y le nombré un pasaje de la Biblia. Ese pasaje de la Biblia es un pasaje para nosotros los padres. Es una ley de didáctica, es una ley de enseñanza, es un principio de vida, es un modo de vivir la vida y un modo de enseñar la vida, transmitirla de generación en generación. La Biblia es útil para todos nosotros. Amén. Y entonces encontramos que ella nos da la información, pero nos da también lo necesario para la función que tenemos, para ser padres, para ser hijos, para ser pastores, para que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar. En la Biblia encontramos que hasta los esclavos, en una época donde los esclavos, había 60 millones de esclavos a lo largo de todo el imperio romano. Dios habla a los esclavos, Dios habla a los que sufren, Dios habla a los que creen, Dios le habla a los nuevos, Dios le habla a los viejos, Dios le habla a los jóvenes, Dios le habla a los niños, Dios le habla a los ancianos. Todo el consejo de Dios y toda la instrucción de Dios la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Pero no solamente es útil para enseñar, sino para redarguir. Esto da convicción, esto es una prueba. Abre mi corazón y cuando la palabra de Dios es enseñada y es expuesta, yo veo la desnudez de mi pobre corazón, yo veo la miseria de mi propia vida. Yo encuentro que Dios me habla a mí y aunque haya 100 personas, siempre cuando hay alguien nuevo en la iglesia, ese nuevo dice: ¿quién le contó al pastor lo que a mí me pasa? Porque alguien sabe lo que a mí me pasa. Alguien le dijo. Nadie me dijo, mi hermano, es Dios. Y es la palabra de Dios que llega a lo profundo del corazón, que abre el corazón y ve la desnudez de nuestra vida, porque nos conoce desde antes de nacer. Sabe lo que vivimos y sabe lo que nos va a pasar. Pero con tiempo ella llega, abre nuestro corazón, nos trae convicción, también primero de nuestro pecado, pero da también certeza de lo que Él puede hacer, perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra vida para siempre. Pero no solo enseña y redarguye, corrige, porque es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que aprender, porque Él pone las cosas en su lugar. ¿No le pasó a usted como papá? ¿No le pasó como patrón alguna vez? ¿No le pasó a usted como alguien que estuvo puesto en autoridad en algún lugar y tuvo que poner las cosas en su lugar, que las cosas se desmadraban, que las cosas estaban mal encarriladas y tuvo que llegar y poner las cosas en su lugar? Tuvo que rectificar la cuestión o enderezar lo que se había torcido. Así es la palabra de Dios. Ella endereza nuestro camino, corrige nuestros defectos y rectifica nuestro andar para que andemos en el camino correcto. Pero también no solo enseña, redarguye y corrige, sino que instruye. Es la tutoría, es la educación, es el entrenamiento y por implicancia la corrección disciplinaria. Y en el principio
es como entrenar a un niño, discipularlo y educarlo, porque la palabra de Dios nos prepara, nos enseña y nos muestra el camino a seguir. Hay un problema. Pablo habla también, por eso me alumbró, le aseguro que me alumbró hoy la Biblia. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, habla de los hombres, el carácter de los hombres en los postreros días. Y el versículo 6 dice, porque estos, y está hablando de los hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y entonces me llamó la atención el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué problema, ¿no? Aquel que nunca aprende. Y el que nunca aprende es arrastrado, es llevado, es engañado, es seducido por cosas que no son la verdad. Y es arrastrado justamente a un camino totalmente ajeno. Están siempre aprendiendo. Quiere decir que siempre se les está dando la instrucción, siempre están recibiendo el consejo, siempre se les está hablando de lo mismo. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez tenemos que hablar de lo mismo? ¿Otra vez te tengo que decir lo mismo? Parecen los hijos, ¿no? A los hijos, ¿cuántas veces le tenemos que decir las mismas cosas? ¿Sí? 1000 veces te lo dije. ¿No usamos este tono? ¿Cuántas veces te lo dije? Te lo dije 1000 veces. Yo era chico y me lo decía mi mamá. Yo soy padre y se lo dije a mis hijos. Soy nieto, se lo digo a mis nietos. Soy abuelo, digo, y se lo digo a mis nietos. Y lo seguimos diciendo 1000 veces, pero parece que por más que estas mujeres o estas personas, clases de personas, se les enseña, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Algo no funciona. Es por eso que cuando Pablo pone el cimiento de lo que está exponiendo, dice que aquel a quien Dios va a utilizar no va a ser un neófito, no va a ser un nuevo en la fe. O sea, no va a ser nadie sin experiencia, no va a ser nadie que no haya aprendido, no va a ser nadie que no haya crecido, no va a ser nadie que haya avanzado en el propósito y dejado de ser un nuevito que necesita todavía seguir aprendiendo, porque si es un nuevo puede envanecerse y caer en condenación del diablo. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero concluir con esto, aunque me quedan todavía las 5 piedras lisas del arroyo. Si Dios va a usar a alguien, y yo les hablé de que David, para tomar o vencer al gigante, tomó 5 piedras lisas del arroyo. Cuando Dios use a alguien, va a usar a alguien que fue tratado por Él y que aprendió. Y yo me quiero detener en esto, en aprender. Porque a veces repetimos la historia tanto tiempo. Cuando una lección no se aprende, esa lección, ¿qué pasa? Lección que no se aprende, lección que se repite. Lección que no se aprende, lección que se repite. Y si usted nota, por eso es lo que comienzo hablando en este año,
Dios ha tratado con todos nosotros personalmente, porque aunque Dios es Dios de todos, Dios es un Dios personal. ¿Sí? Amén. Él sabe a dónde tiene que apretar la tuerca conmigo. Él sabe dónde tiene que tocar la tecla con usted. Él sabe dónde tiene que apretar el cincho con su vida. Y le va a tratar y me va a tratar de una manera personal, como la piedra debajo de la corriente del agua. Algunos necesitan algún golpe, tac, 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 rodar, golpear y estallar, porque hay pedazos que sobran. Nuestro yo es muy grande y quieren que le diga algo feo. No quiere, pero igual se lo voy a decir, así que me he venido viejo y lo que veo que en nosotros los seres humanos es el peor problema, es el orgullo. Nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra autosuficiencia. El autosuficiente es el que nunca escucha el consejo y el que siempre hace las cosas solo y no le importa la opinión de nadie, no pregunta nada, yo sé. Le va a explicar cómo viajar y yo sé, se fue para cualquier lado, ¿no es cierto? No digo de mi hija que hoy tenía que tomar el tren para acá y lo tomó para Retiro, no digo de ella, ¿no? Pero ella me dijo, yo sé, ¿no? ¿Qué crees que me estás hablando como una nena, como un bebito? Y bueno, yo sé, pero nunca habló con alguien y usted le está hablando, le está explicando, hace esto, ande lo otro, míralo de allá más allá. Sí. ¿Conoce el sí? ¿Qué hizo el que le dijo sí? Todo al revés. Porque generalmente el autosuficiente se manda solo. El autosuficiente no admite el consejo. El autosuficiente no necesita el consejo. El autosuficiente es la persona que yo puedo, no necesito ayuda, déjenme a mí. Ese Dios trata con él. Y nuestro orgullo es lo que hace muchas veces que nosotros no admitamos nuestras culpas, nuestras miserias y pidamos ayuda. Porque primero hay que reconocer que uno se equivoca. Y a lo largo de la vida yo me he equivocado y creo que todos nos hemos equivocado un montón. Y nos hemos mandado macanas muy grandes. Y hay cosas que vinieron no porque fueron pruebas, sino porque fueron consecuencia de nuestras macanas, de nuestros pecados y de nuestras soberbias. No admitimos nada ni con la esposa ni con el esposo. No admitimos nada en el trabajo, no admitimos que nos equivocamos y que tenemos que aprender. Y como dije el domingo, lo que a veces escuchamos en nuestra casa es eso que no nos gusta escuchar, ¿no? ¿Se acuerdan en su casa y en mi casa como a veces dicen? ¿Se acuerdan cómo decimos? A vos no se te puede decir nada. ¿Conoce a vos no se te puede decir nada? ¿Lo conoce a vos no se te puede decir nada? Bueno, a vos no se te puede decir nada. Y a veces me pasa o nos pasa como pastores que cuando tenemos que decir algo la gente se ofende y se va. La iglesia ahí no tiene amor, la iglesia los recibe, la iglesia los atiende, le cura las heridas, les ayuda en la hora del pecado, en la hora de la necesidad, está con ellos a lo largo del tiempo, pero cuando uno tiene que decir las cosas como son, se ofenden y se van, porque a vos no se te puede decir nada, porque a veces a mí no se me puede decir nada, porque somos orgullosos. Y entonces, la cuestión de este mensaje es eso. Un año pasó, rodamos, caímos, saltaron pedazos, la lija de las asperezas con otras asperezas van moldeando nuestro carácter. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el consejo de nuestros mayores deberían ser las necesarias herramientas para que nosotros seamos capacitados o seamos pulidos para que seamos herramientas efectivas de Dios. Porque el fin
es que seamos preparados, aptos para toda buena obra. Que el propósito que Dios se ha propuesto con nuestras vidas se lleve a cabo después de dejar de ser nuevos en la fe y haber aprendido las lecciones que hacen que en ese trabajo de Dios terminemos siendo más parecidos al Señor Jesucristo. Porque uno que es una persona que es autosuficiente y orgullosa no está preparada para enseñarle a otros el camino de la humildad, el camino del dejarse enseñar. ¿Qué lecciones aprendidas le puede enseñar si todavía no aprendió? Y es más, hermano, cuando usted ve que pasan los años y usted ya se convirtió hace 5, 10 años y está igual, yo tengo miedo. Nosotros tenemos miedo como pastores, porque ¿sabe qué pasa? Usted va a llegar al convencimiento de que el problema es la iglesia y los pastores. La iglesia donde está porque no le da lugar a usted, porque usted quiere seguir como está, hacer lo que usted quiere, pero que le den lugar en la iglesia. No reconocen sus dones, no reconocen sus talentos y nadie dice que no los tenga, pero hay un carácter que debe verse. Y para poder enseñar, primero hay que aprender. Y ese es un proceso de Dios. Eso es un trabajo de Dios. Eso se necesita tiempo. Y ese tiempo es el trato de Dios con nosotros, juntamente con la palabra de Dios, que debiera ser lo suficiente, con el consejo de nuestros mayores, que debería ser, y con el trato y con la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestro interior, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces, la segunda palabra para este año es: estoy aprendiendo, he aprendido, porque si he aprendido, he crecido. ¿Cómo yo sé? La pregunta es: ¿cómo yo sé que alguien cambió? La respuesta es: yo sé que ¿cómo yo sé que alguien aprendió? La pregunta es: ¿cómo yo sé que alguien aprendió? La respuesta es: alguien aprendió cuando cambió. Si cambió es porque aprendió. Si sigue igual, todavía no aprendió y va a repetir la historia. Y si en los años que usted tiene se repiten siempre las mismas cosas, siempre está confesando los mismos pecados, siempre está en el mismo nivel espiritual, algo no anda bien. Una luz amarilla se tiene que encender dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Y tengo que darme cuenta cuáles son los cambios que yo tengo que hacer y qué cosas el Señor me está enseñando y yo todavía no aprendí la lección. No fui apercibido y no escuché la voz de Dios. ¿En dónde tengo que sintonizar mi corazón? Sintonizar mi vida con el Espíritu Santo, leer la palabra de Dios con la atención debida, diciéndole: háblame, Señor, porque quiero salir de este tembladeral en el que me encuentro. Parece la canción de Mercedes Sosa: tanto correr para no llegar a ningún lado. Parece que estamos en una cinta. Cuando a veces voy a un hotel que tiene, me gusta caminar en la cinta de caminar, no sé cómo se llama eso. ¿Cómo se llama? La cinta de caminar esa. Se cansa uno. Estoy 45 minutos, 50 minutos a veces ahí, caminar, transpiro uno, pero no llegué a ningún lado. Estoy siempre en el mismo lugar. Y hay cristianos que pasan los años y se transpiran todo, se gastan la vida, pero están en el mismo lugar. Y no avanzan. ¿Por qué no avanzan? La respuesta está en nosotros y está en Dios. Para poder avanzar en este año, tenemos que darnos cuenta si el año 2018, las lecciones de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y el consejo de los mayores, hemos aprendido y hemos aprendido. Yo puedo decir: este año Dios me cambió en esto. Este año cambió mi hábito en esto. Este año yo crecí en esto. Este año dejé esto.
No quiero terminar con una nota negativa, pero Dios tiene poder para cambiar las vidas. Amén. Y Dios tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. De modo que si nosotros queremos, Dios puede hacer de nosotros como las 5 piedras lisas del arroyo, que aunque no iba a ser el tema del domingo, se lo voy a tener que decir porque estoy desarrollando este tema y no quiero dejar de hacerlo. Las 5 piedras lisas del arroyo, Dios quiere que yo y usted seamos como esas 5 piedras lisas del arroyo. Si no nos hemos dejado tratar por el Señor, no vamos a tener la efectividad, la capacidad y ser el instrumento adecuado para que Dios nos use como Dios quiere usarnos. Vamos a seguir en el lecho, vamos a ser del lecho del río, vamos a seguir siendo tratados por Dios porque Dios no se cansa. Aquel que se propuso hacer algo con usted lo va a seguir haciendo, pero el problema sigo siendo yo. Y entonces, como muchas veces del año pasado yo dije, tenemos que ir al Señor y decirle, enséñame, Señor, mírame y prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que podamos decirle a Dios en esta noche de esta manera y mirarnos a nosotros mismos y ver si en el 2018 Dios ha tratado con nosotros y hemos aprendido lecciones. Y si usted, sinceramente en esta noche o estos días hasta el domingo, Dios ha tratado con usted, ¿por qué no lo escribe? Dios en el 2018 me enseñó soy mejor abandoné este pecado, adquirí esta costumbre saludable, dejé este hábito pecador o este hábito que no era saludable para mi alma, y entonces usted puede darse cuenta que escaló un peldaño y que está siendo tratado por Dios y que puede ser un instrumento útil en las manos del Señor. Amén.